Hermanos, el Señor les bendiga. Espero que estén muy bien. Mientras los niños pasan a sus clases, nosotros podemos ir preparando Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 3. Capítulo 3. Es una carta, hermanos, que se le dice carta pastoral, pero implica a toda la iglesia, ¿verdad? A toda la congregación, dijimos, porque Pablo le escribe a Timoteo dando instrucciones para que la iglesia esté ordenada, para que sea una iglesia conforme a lo que el Señor mandó. Entonces habla un poco de la conducta, de la congregación, de los requisitos para ser líder, pastor, cómo nos debemos comportar tanto hombres como mujeres en la iglesia. Entonces da instrucciones, Pablo, de cómo moverse, cómo dirigirse. Inclusive más adelante dice dirigirse en la casa del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces todos deberíamos estar atentos a esta carta, porque hay ordenanzas para todos, no solamente para los pastores, sino para toda la congregación. Vamos a orar, hermanos, y vamos a seguir con el capítulo 3. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana tan hermosa que tú nos das, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, donde nos congregamos en tu nombre, Señor, para adorarte, alabarte, bendecirte, para exaltar tu nombre, Señor, para recibir instrucción, para recibir tu palabra que salva, tu palabra que santifica, tu palabra que edifica nuestras vidas. Y hoy queremos eso, Señor, que tu palabra, Señor, nos edifique, que tu palabra, Señor, hoy haga su obra en nuestro corazón, Señor, nos santifique también, nos exhorte y anime, consuele y enseñe, Señor, en esta mañana. Por eso queremos estar atentos solamente a tu palabra, Señor, solamente a lo que diga tu palabra, Señor. Queremos atesorarla, queremos obedecerla, queremos difundirla, predicarle a otros también. Fortalécenos en esta mañana con tu palabra, Señor, porque necesitamos el alimento espiritual, Señor. Te damos gracias, que tu Espíritu Santo nos ilumine hoy, Señor. Que nos maravillemos de tu palabra, Señor, de tus enseñanzas. Y te demos toda la gloria solo a ti en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, amén. Hace 4 años tuvimos un hecho mundial, ¿verdad? Si estábamos en clase, el profesor iba a preguntar qué es lo que pasó hace 4 años. Y vino la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Y paró el mundo. Una situación que el mundo no esperaba, algo increíble fue. Y la gente se empezó a encerrar en sus casas y bueno, cada uno tenemos experiencia de ese tema. De hecho, familiares habrán partido, amigos, conocidos. Fue un tiempo que no sabíamos qué iba a pasar, aunque descansábamos en el Señor, pero realmente todo el mundo estaba muy preocupado con el presente de aquel tiempo y con el futuro, ¿verdad? Pero algo interesante sucedió después de la pandemia, específicamente en todas las áreas. Las personas tienen otro tipo de comportamiento después de la pandemia. Tuvo consecuencias que pudieran ser positivas y muy negativas también. Las empresas tuvieron que cambiar su forma de trabajar y muchos métodos y requerimientos se establecieron y se quedaron
después de la pandemia. Hoy en día es, pásame tu currículum por WhatsApp, ¿verdad? Por ejemplo. O te transfiero. O sea, cambió la forma de pensar, de negociar, de trabajar. Inclusive las empresas piden nuevas habilidades que tengan las personas. No las habilidades antiguas que conocíamos, sino que es como que piden nuevas habilidades tienen que tener las personas post pandemia. Los especialistas llaman a estas habilidades laborales que deben tener habilidades blandas, las habilidades blandas. Y según el concepto que se tiene de habilidades blandas, tiene que ver con la inteligencia emocional, pensamiento crítico, liderazgo, gestión del cambio. También tiene que tener la resiliencia. Esas son las habilidades blandas. Y una prestigiosa consultora de recursos humanos identificó 6 habilidades que las empresas piden hoy. Por ejemplo, flexibilidad y adaptación al cambio. Lo que te preguntan las empresas hoy es si estás dispuesto al cambio, porque se trabaja de otra forma. Uno tiene que estar dispuesto a trabajar en su casa inclusive y producir. También identificaron la comunicación, la forma de comunicarte no solamente verbalmente, sino de todas las formas posibles. También la persona que quiere trabajar hoy tiene que tener organización y gestión de tiempo. Tiene que saber gestionar su tiempo. También tiene que trabajar en equipo. Si no sabe alguien hoy trabajar en equipo, difícilmente dura en una empresa. También detectaron que piden las empresas que el funcionario tenga capacidad resolutiva, una capacidad de resolver por sí mismo las cosas. Por eso uno hace sus propios cursos online. No para de hacer cursos, hago curso de esto, porque me exigen en la empresa. Tiene que tener una capacidad de resolver. También tiene que tener creatividad y proactividad. Y también pidieron otra habilidad que es liderazgo y capacidad de negociación. No importa el trabajo que hagas. No importa el trabajo que hagas. Esas son las capacidades que uno debe tener hoy, según esta estadística, para estar en una empresa post pandemia. Pero algo interesante que pasa en la iglesia del Señor es que el requisito para servir y trabajar en la iglesia no ha cambiado. Eso no ha cambiado, eso está en la palabra del Señor siempre y no cambia. El principio fundamental para trabajar en la iglesia es que uno tiene que estar dispuesto a servir. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y al Señor no le preocupa las habilidades blandas que pueda tener un hermano en Cristo o alguien que quiera trabajar en la iglesia, en el sentido de servir. Lo importante siempre para el Señor, hermanos, es el corazón, la disposición del corazón. Eso es lo que va a ver el Señor para la selección de un diácono, por ejemplo, que vamos a estudiar en esta mañana. Porque los diáconos son los que sirven al Señor y sirven a los hermanos. Y sirven a los hermanos. Como decía un predicador, una función menospreciada en la iglesia y poco hablada y poco estudiada y poco analizada es el diácono, es el diaconado. Pero vamos a ver a la luz de la palabra la importancia del diácono en la iglesia del Señor y la importancia de tener un corazón dispuesto a servir, dispuesto a servir. En el Antiguo Testamento, hermanos, siempre Dios vio el corazón, así como en el Nuevo. Siempre el Señor eligió a sus siervos mirando el corazón para servirle. Ejemplos. Nehemías en su libro dijo de Abraham, hallaste fiel su corazón delante de ti.
Del rey David se dijo, varón conforme a mi corazón. Él es varón conforme a mi corazón. Justamente esta semana estaba leyendo la selección de David en 1 Samuel 16. Ya había desechado Dios a Saúl como rey y le dice a su profeta que vaya a la casa de Isaí en el campo porque se ha provisto rey. Dios ha provisto rey. Lleva un cuerno con aceite para ungirlo y ahí yo te voy a decir quién es. Y se acuerdan la historia, pasaron a sus hermanos mayores y el profeta pensó que eran ellos, porque eran guerreros y eran grandes. ¿Y qué le dijo Dios? Ten cuidado porque yo no miro lo que mira el hombre, yo no miro lo que se ve por fuera o lo que ven tus ojos, sino que yo miro el corazón, yo miro el corazón. De hecho, pasaron todos e Isaí ignoró a David, no le llamó, ¿verdad? Y el profeta le dice, ¿tenés algún hijo más? Sí, hay uno, pero está pastoreando ovejas, es un muchacho. Bueno, no vamos a comer ni celebrar nada delante de Dios hasta que él venga, y él fue el escogido. David después le dijo a Salomón, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón abierto y con ánimo voluntario, con ánimo voluntario. Es el requisito para servir al Señor. Otro rey, el rey Josafat, dice la Biblia que él tenía un corazón dispuesto y bendecido. Corazón dispuesto. El rey Josías, dice la Biblia que tenía un corazón tierno y humilde delante de Dios. Y Esdras, dice la Biblia que él preparó su corazón para estudiar la palabra, para obedecerla y para enseñarla. Siempre fue el corazón. El requisito es el corazón. Vaya conmigo a 1 Timoteo 3, versículo 8 al 13. Vamos a ver los requisitos también morales, los requisitos visibles que se tienen que ver en los diáconos. Del 8 al 12 vamos a hablar del carácter que debe tener alguien que candidate a diácono. Y también el versículo 13, la recompensa para los que sirven al Señor. Dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Aquí dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Una traducción mejor del griego es serios. Deben ser serios, en el sentido de tomar en serio lo que significa el ministerio. No significa que está todo el tiempo serio, ¿verdad? Sino que toma con responsabilidad y seriedad la función de diácono. ¿Por qué? Porque va a relacionarse con los hermanos y posiblemente va a ayudar con las finanzas, o sea, va a tener la recaudación de la iglesia. Generalmente son los tesoreros, los diáconos, tienen esa responsabilidad. Entonces tienen que tomar en serio ese compromiso. Serios, honestos, versículo 8, comprende la seriedad de lo que es la vida, de lo que es el reino de Dios. Tiene seriedad en su mente y tiene seriedad en su carácter. Eso significa ser honestos. Dice el versículo 8, sin doblez. Sin doblez, aquí cuando vamos al griego es literalmente sin dos lenguas. O sea, que diga una cosa y que haga otra cosa, que tenga un discurso por un lado, pero él hace otra cosa. Que no tenga doble discurso, dice un comentarista. Entonces, un diácono se caracteriza por la integridad
y por la constancia en el servicio y por su sinceridad. Luego dice el versículo 8, fíjense, no dados a mucho vino, que lo habíamos hablado con el requisito para el pastorado, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado. Si estamos hablando de lucidez mental, si estamos hablando de sobriedad, de seriedad, entonces está pidiendo este requisito también. ¿Por qué? Porque la bebida no debe influir en su vida, porque está colaborando en la iglesia del Señor. Acuérdense que hablamos anteriormente, es un puesto honroso delante de Dios que hoy está menospreciado. Muchas iglesias creen, hermanos, que el diaconado es el empleado de los hermanos. Es el empleado de los hermanos, es el que le pide, haceme tereré, ¿verdad? Anda, tráeme el trapo y no es. Esa no es una función, sino que es honrosa esa función. Es una función de honra, de servicio. No es el empleadito de la iglesia, pero sí debe tener un corazón servicial. Debe tener una disposición para servir y humillarse ante los demás. Dice después el versículo 8, el otro requisito que tiene que ver con su carácter moral y personal: no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque va a manejar el dinero de la iglesia. Entonces, eso significa que un candidato se le debe mirar principalmente eso también. Cómo maneja su propio dinero personal. Si es un hombre ordenado en el trabajo, en sus finanzas, en su vida, es la disposición del corazón y del carácter, y también la mayordomía personal, porque va a administrar dinero de la iglesia también. Si su propio dinero no puede administrar, entonces es difícil que pueda administrar el dinero ajeno, el dinero de la iglesia. Eso significa no codicioso de ganancias deshonestas. También significa que si está en un trabajo legítimo. Está en un trabajo legítimo. Imagínense un diácono que es contrabandista, traficante, no sé, ¿verdad? Está trabajando en la ilegalidad. No paga sus impuestos, no tiene nada que ver, Hacienda le tiene marcado, etcétera, etcétera. No puede ser, ¿verdad? No es codicioso de ganancias deshonestas, sino que sus ganancias son honestas. Puede ganar mucho dinero si quiere, pero de forma legítima delante del Señor. Entonces no hay problema con eso. Fíjense que Judas fue el tesorero del Señor y reclamó muchas veces y se vio muchas veces su codicia y su avaricia. De hecho, vendió la entrega del Señor Jesús por dinero. Como dice Sujel Michelén, hay que saber elegir, porque los Judas no terminaron todavía. Los Judas no terminaron. Sigue habiendo personas que tienen esto, ¿verdad? Las ganancias deshonestas, lo codicioso. Versículo 9. Su vida espiritual. Versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí el misterio de la fe habla el conjunto de la palabra de Dios, del Evangelio. Debe ser un conocedor de la doctrina, de la sana doctrina. Debe ser un conocedor del Evangelio. No debe ser alguien que solo sabe manejar el dinero de la iglesia, sino que debe conocer la palabra. Debe ir en conjunto, debe ir acorde con eso. Conocer la palabra. ¿Por qué? Porque va a trabajar con los hermanos también, no solamente en la ayuda financiera o en algún auxilio, sino que también le puede tocar aconsejar, le puede tocar dar una palabra de consejo a los hermanos, y debe conocer básicamente este misterio de la fe, que es el conjunto de doctrinas que el Señor ha revelado en su palabra.
con limpia conciencia. Fíjense el versículo 9, con limpia conciencia. Aquí habla de trabajar sin que nadie le acuse de algo y que él tampoco se sienta acusado por sí mismo, sino que sea un hombre de integridad. Por eso partimos de la base de el corazón. El corazón. Lo que le importa al Señor no es la cantidad de honores que tengas terrenales, que es importante, pero es secundario. Lo importante es la actitud del corazón para el que va a servir al Señor, para el que va a servir al Señor. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Aquí también es un requisito y una responsabilidad de los pastores. Una responsabilidad de los pastores. Todo aquel que va a tener un cargo oficial en la iglesia como el diaconado, aquí nosotros tenemos dos ejercicios de liderazgo, ¿verdad? En nuestra congregación, el pastorado y el diaconado. Tiene que ser sometido a prueba primero. Fíjense el versículo 10. Sometido a prueba primero. Por lo tanto, no puede ser un neófito, no puede ser un recién llegado, un diácono, sino que debe ser observado en la iglesia, tanto por los pastores, por la misma iglesia. La misma iglesia debe estar, no debe haber esa duda de que el hermano pueda ser diácono. ¿Se entiende? Imagínense, estamos poniendo un candidato, pero la iglesia ve, la mayoría de los hermanos dice, pero no le conocemos, quién es este, que no es recién llegado, y realmente vamos a estar nosotros equivocados, los pastores. Porque a veces le podemos poner, porque es nuestro amigo, él tiene buena onda, o es muy carismático, tiene los requisitos, es empresario, sabe cómo manejar las cosas, pero de eso no habla la Biblia. No habla la Biblia. La Biblia dice, fíjense, sean sometidos a prueba primero. Debe pasar un tiempo, tanto para el ejercicio pastoral como el diaconado debe estar pasando un tiempo de prueba. Debe estar siendo observado. Debe estar siendo observado. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos, que todo esto lo pide el Espíritu Santo? Porque es un cargo honroso y de gran responsabilidad. De gran responsabilidad. Algunos creen también, hermanos, que es un trampolín para el pastorado, y eso no es cierto. Algunos creen que se escalona, se empieza de abajo, ¿verdad? Uno es, ujier, después pasa a ser diácono y le vamos aplaudiendo porque le vamos ascendiendo, ¿verdad? Falta poco para el pastorado. Y después algunos se atreven más para ser apóstol. Creen que es una pirámide. Y no es así. No es así. También para el pastorado no es que uno va escalando, yo empecé barriendo allá en la vereda, ahora el Dios me puso como pastor. No dice eso la Biblia, que uno va escalando, escalonando. A veces uno es llamado al diaconado y se queda ahí como diácono porque es el don que tiene. Otros, por el llamado del Señor, sí fue diácono y el Señor le llamó al pastorado. Y otros directamente es llamado al pastorado, pero para Dios no lo ve como una escala. No lo ve como una escala. Siguiendo pasos para ascender como en una empresa. Es por eso que se menosprecia el diaconado, porque creen que uno se estanca ahí, se queda ahí y no sabe lo honroso que es ser llamado por Dios para servir al pueblo del Señor. Acompáñenme en Hechos 6. Hechos 6. El requisito que ponía el Señor
había una disputa con las mujeres griegas, mujeres judías, porque creció el número de la iglesia y había que darles de comer, se reunían todos en un lugar, pero había preferencia por un grupo y por otro no, entonces no había un equilibrio en el servicio de la comida. Hechos 6:1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, de los gentiles, ¿verdad?, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Acá está hablando de comida, de comer todos los días. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para dar de comer a las personas. El criterio del Señor, hermanos, para servir en la casa del Señor. Entonces, volvamos a 1 Timoteo 3. Por eso están los requisitos. Por eso están los requisitos. El Señor ve el corazón, pero nosotros no podemos ver el corazón. Entonces, hay requisitos para que nosotros podamos ver e identificar a aquellas personas que puedan estar en ese puesto de servicio. Diáconos significa servidor. Eso significa diáconos. Alguien que sirve. De hecho, se usaba mucho diáconos en el Imperio Romano para el servidor en la mesa. El mozo. El que servía. Diácono, un café. El servidor. El que sirve. Eso es diácono. Entonces, fíjense que para servir al Señor y trabajar en su reino hay un llamado. Dios ve el corazón y también se mide por requisitos. Hay requisitos que Pablo le ordena a Timoteo y que nosotros debemos seguir ese ejemplo. Fíjense el versículo 10 otra vez: sean sometidos a prueba primero. Otro error que cometemos a veces, hermanos, y yo lo vi, es que a veces ponemos a personas en un cargo para que no se vaya de la iglesia o para que se integre en la iglesia. No, ponerlo así se integra. Ponerlo así no falta. Y todo eso no dice la Biblia. Este sabe, habla 5 idiomas, hace esto. No, él trae gente así. Tiene chispa, tiene esto, y no dice nada de eso aquí. No dice nada de eso aquí. Es diferente la selección de servidores en la iglesia que en el mundo. En el mundo se valora lo que vende, ¿verdad? Se valora lo que vende. Todo producto o cosa que venda, no importa qué, si la gente quiere y pide, ese es. Eso es. Ahora, fíjense, hermanos, el versículo 10 nos quedamos porque es muy importante. Sometidos a prueba primero. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la disposición del corazón. Porque un hermano se puede acercar y dice: yo quiero servir, pastor, y amén, vamos a empezar a servir, y ahí está en observación. Mucha gente quiere servir, hermanos, pero no se congrega, por ejemplo, fielmente. Ahí se ve su corazón, ¿verdad? No le interesa tanto la palabra, pero aquí dice que debe guardar el ministerio de la fe, el misterio de la fe. Entonces puede tener unas ganas de servir, pero no le interesa lo otro, lo importante, que es la palabra de Dios.
que es ayudar a los hermanos. Dice el versículo 10, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Entonces ejerzan el diaconado. Dice el versículo 9, que ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es el mismo requisito para el pastorado, si son irreprensibles. ¿Se dan cuenta, hermanos, que es un cargo honroso, es un cargo serio que pone el Señor para servirle al Señor y servir a los hermanos en lo que necesiten, que sean irreprensibles sus vidas? Versículo 11, aquí vamos a entrar en un interesante debate, ¿verdad? Aquí hay 700 posturas por ahí con respecto al diaconado femenino. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra posición aquí en la iglesia y traté de hacer exégesis también, ¿verdad? A ver, ¿qué es esto? Las mujeres asimismo sean honestas. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí también, hermanos, las mujeres pueden involucrarse en el servicio. Pero tenemos que hacer aclaraciones. Porque algunas iglesias están de acuerdo que puede haber diaconisas. Otros creen que aquí habla de las esposas de los diáconos. Y otra posición es que no necesariamente son esposas de los diáconos, pero no son diaconisas oficialmente, sino que son colaboradoras. Pero vamos primero a la característica de las mujeres que quieren servir. Las mujeres asimismo sean honestas, también sean serias. Entonces, aquí resolvemos un tema en la iglesia. Una de las primeras dudas, ¿las mujeres pueden servir en la iglesia? Sí, pueden servir. Hasta ahí te puedo decir. ¿Pueden servir en la iglesia? Sí, ¿verdad? Porque a veces cuando no oficializamos un cargo, por ejemplo, el pastorado femenino, no estamos de acuerdo nosotros, que haya oficialmente una pastora ordenada, no significa que nuestra congregación rechace el servicio de las mujeres, ¿se entiende? De hecho, ahora están sirviendo maestras en la sala de niños, están sirviendo al Señor. Entonces dice, la característica es que sean serias. No te preocupes si tenés un cargo oficial o no, sino que seas seria. ¿Cuántas mujeres quieren servir en la iglesia? Entonces, el primer requisito es que sean honestas, sean serias. Sean serias con la palabra del Señor también. Las mujeres tienen derecho al estudio bíblico también. Las mujeres tienen derecho delante del Señor de escudriñar las Escrituras también. ¿Quieren estudiar teología? Bienvenida, estudien teología. El problema es el lugar que ocupen en la iglesia, la posición. Sean honestas. Y acá algo interesante. Qué interesante. Que para ser pastor no dice que no sea calumniador. Para ser diácono no dice que no sea calumniador. Pero a las mujeres le dicen no sean calumniadoras. Fíjense, hermanos, el versículo 11. Posiblemente Pablo detecta la debilidad. De hecho, el Espíritu Santo conoce una de las debilidades de las mujeres. Y las mujeres deben reconocer que también son pecadoras como los varones. Amén. Somos pecadores. Diferente género, pero el mismo pecado. Tenemos la misma naturaleza pecaminosa.
La mujer necesita arrepentirse de sus pecados también. Las mujeres tienen sus pecados también, como los hombres. Pero detecta aquí el Señor, dice, no calumniadora, no calumniadora. Fíjense que no habla del vino, no habla de que sea peleona, pero está hablando de algo importante aquí. Una es la seriedad y otro es la forma de hablar, calumniadora. Fíjense el versículo 11, marque ahí tanto hombres como mujeres. Calumniadora en griego es diabolos, diabolos, de ahí viene el diablo, ¿verdad? ¿Y el diablo qué es? Un calumniador, un acusador de la iglesia. Entonces, no seas como el diablo. ¿En el qué sentido? De hablar. Si algo tienen las mujeres, hermanos, es disposición para trabajar. Eso lo tenemos que identificar. Las mujeres son muy guapas sirviendo en la iglesia. ¿Qué sería una iglesia sin mujeres? Trabajan, se esfuerzan. Cuando les decimos vamos a hacer esto y se remangan y hacen. Eso se elogia de las mujeres en la iglesia. Pero el Señor pone una condición para servir en la iglesia a las mujeres, para servir a los demás, que tiene que cuidar la palabra, tiene que cuidar lo que habla. Yo he conocido mujeres muy serviciales en muchas iglesias, pero lamentablemente la boca hace que se destruya la armonía en la congregación. Tal vez tiene la debilidad del chisme, de la murmuración, de la intriga, de crear problemas. Esto es serio, hermanas. No calumniadoras. Tienen que ser prudentes. Te voy a decir lo que dice Sugel Michelem. Él lo dice mejor con respecto a las mujeres calumniadoras, que no sean calumniadoras. No deben ser mujeres indiscretas. No deben ser mujeres parlanchinas. No deben ser chismosas. No deben ser entrometidas. Las mujeres que van a servir tienen que saber hablar. Cuándo hablar, cómo hablar y dónde hablar. Tiene que ser prudente, porque si no, no podrá ayudar a la congregación. Por eso es tan importante el versículo 11, hermanos. Fíjense lo que dice: las mujeres pueden servir, que sean serias, no calumniadoras. Por eso nos detuvimos unos minutos en solamente no calumniadoras, porque ahí donde se detecta el problema en la congregación. Muchas veces sirviendo, ¿qué pasa cuando una mujer sirve mucho en la iglesia, se involucra con muchos hermanos, habla con todos? El problema es cuando empieza a ganar el corazón de los hermanos y empieza a meterse, y empieza a aconsejar, y empieza a hablar, y empieza a comentar a otros. Se detecta en la mayoría de las iglesias ese problema. Puede tener el don y el talento de trabajar 24 horas a full, pero tiene que cuidar solamente eso. Tiene que cuidar de ser prudente. Porque si no, no va a edificar la iglesia cuando sirve a una mujer, sino que la va a destruir. Hasta la puede dividir por hablar, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice el versículo 11, que no sea calumniadoras, sino sobrias. Sobrias, en griego es sin vino, ¿se acuerdan? Sobrias, lucidez mental, prudencia. Fieles en todo, fieles en todo. Entonces, hablando de la posición del diaconado, la diaconisa, algo interesante, hermanos. Vaya conmigo a Romanos 1.
Perdón, Romanos. Perdón, Romanos 16. Me fui al otro, de otra punta. Romanos 16. No anoté el 6, había sido en la hoja. Romanos 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Este pasaje se puede usar, muchos usan para decir, mira pastor, había diaconisa en la iglesia. Pero si hacemos exégesis y abordamos un poquito más el griego, la palabra diaconisa no existe en el griego, no existe el femenino. Aquí es diácono, no existe el femenino para diácono, o sea, no hay diaconisa. Lo que está diciendo aquí es servidora, servidora. ¿Se entiende la diferencia? No es una diácono oficial, pero sí es una gran servidora. Quiere decir que las mujeres pueden servir en la iglesia, solamente que no pueden ocupar el cargo de diaconisa porque es un cargo de gobierno. ¿Se está entendiendo? Por eso no hay pastora también. No hay pastora y no hay diaconisa en una iglesia del Señor. Pero sí pueden ayudar y trabajar a full. No necesitan el cargo. No necesitan. Creo que le va a hacer más daño si tiene el cargo, inclusive, en su corazón. Pero pueden servir codo a codo, tanto con su esposo o con los diáconos. Amén. Entonces es el único versículo donde hay una controversia de diaconisa, diáconos, pero en realidad es fácil de resolver. Es fácil de resolver. En el griego no hay femenino para diáconos, es un diácono. Si vamos a Hechos 6 de vuelta, ¿se acuerdan? No hace falta que busquen. Cuando se reunieron los discípulos, ¿quiénes sirvieron las mesas? Llama a varones. Llama a varones. ¿Quiénes más pueden servir? 1 Timoteo 3. ¿Quiénes entonces son las mujeres aquí? Las mujeres aquí podrían ser las esposas de los diáconos oficiales y podrían ser hermanas que sirven de todo corazón a la iglesia, que sirven, que están, que podemos contar con esas personas, pero oficialmente no son ordenadas diaconisas. El día que ordenemos otro pastor aquí, vamos a llamar solo al varón y vamos a orar por él. Él va a ser el pastor en la iglesia también. ¿Se entiende? Entonces, son cosas que tenemos que corregir. Otro error, hermanos, 1 Timoteo 3, 11. Por eso nos detenemos un poquito ahí para tener un poco de claridad y tener una iglesia lo más sana posible, ¿verdad? Es que por eso está ese mito de que la esposa del pastor también tiene que hacer algo en la iglesia. Y no es cierto. La esposa del pastor, hermanos, los pastores son hermanas de la iglesia por igual. Amén, hermanos. A veces creemos que es alguien especial la esposa del pastor. Vos tenés algo, ¿no? O que tiene una unción especial un poquito más que otras mujeres. O que de hecho ella es la que tiene que aconsejar a las hermanas. Y no es cierto. A veces la esposa del pastor solamente puede con sus hijos. Entonces, hermanas, ustedes son libres de acudir a hermanas maduras. ¿Quiénes pueden enseñar a otras hermanas? Hermanas maduras en la fe. No solamente la esposa del pastor. Siempre se ve la esposa del pastor y la esposa del pastor. La esposa del pastor es la esposa del pastor más. Mi esposa, hermanos, descansó después de ese calvario y tortura cuando entendió esa presión, esa opresión. Hermana Adri, ¿no vas a organizar el 15 de fulano? Pero vos sos la pastora.
No, ella no tiene que organizar nada a nadie. Amén, hermanos. El 15 de mis hijas sí, pero nada a nadie. Ella no está encargada de eso. ¿Se está entendiendo, hermanos? Es un poco fuerte, pero lo practica toda la iglesia. Toda la iglesia le mete presión a las esposas de los pastores. Las esposas de los pastores no fueron ordenadas, no gobiernan. No gobiernan, no deciden. Entonces, entre paréntesis, es bueno aclarar ese tema. Es bueno aclarar ese tema. Es una hermana. Hermana querida, puedes contar con cualquier hermana de la iglesia para pedir un consejo, si te puede ayudar. Si querés contar con nuestras esposas, los pastores, puedes acercarte también. Pero por ahí te puedes decepcionar. ¿Qué clase de pastora es? ¿Qué clase de hombre? Y es una hermana normal, con defectos. A veces mi esposa o la esposa de Alex puede decir, mira, no sé cómo aconsejarte. ¿Y cuál es el problema? Mira, no sé qué decirte. Mira, no tengo experiencia en Las esposas de los pastores no son supermujeres. Amén, hermanas. Entonces, esa aclaración es importante porque las mujeres y los hombres son iguales delante de Dios, pero en la forma de gobernar la iglesia, el Señor soberanamente dice que los hombres deben gobernar la iglesia. Y las mujeres son ayuda idónea en la iglesia también. Son ayuda idónea, son ayudas fundamentales. Alex lo estuvo explicando magistralmente también. Por algo habla de aprenda en silencio, por algo habla que aprenda del esposo. No le permito a la mujer enseñar, parece ofensivo, pero son órdenes del Señor, no la opinión del apóstol Pablo. Son órdenes del Señor. No porque la mujer es de menor calidad, sino simplemente por los roles. El rol, nada más. Entonces, querida hermana, el hecho de servir en la iglesia ya es algo espectacular. El hecho de servir en la iglesia al Señor es algo honroso para tu corazón. Es un gran privilegio servirle al Señor en la iglesia. ¿Se entendió hasta ahí, hermanos? Entonces, versículo 12. ¿Cuál es nuestra postura que dijimos? No hay diaconisas oficialmente ordenadas. No hay, pero sí las mujeres pueden trabajar a full en la iglesia. Si alguien dice, pastor, estoy aquí a disposición para lo que sea, gracias, hermana. Bienvenida, tu ayuda va a ser muy importante en la iglesia. Solamente que el cargo no te lo podemos otorgar. No vas a tener un cargo oficial en la iglesia, así como la esposa de los pastores tampoco tienen un cargo oficial. Son hermanas de la iglesia. Una más entre la membresía. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, mismo requisito para el pastorado. Hablamos de eso ya. Habla del corazón fiel a su esposa. Y que gobiernen bien sus hijos, es un requerimiento para los diáconos. Tiene que gobernar bien la casa para gobernar bien en la iglesia también. Todo cargo de gobierno en la iglesia primero se mide en la casa. La casa tiene que estar bien para poder ejercer el diaconado. Gobiernen bien sus hijos, bien en griego es excelente. Gobiernen de forma excelente a sus hijos. No solamente que los gobiernen, porque hay muchas formas de gobernar, ¿verdad? Puedes gobernarlos autoritariamente. Podés gobernarlos injustamente. Podés gobernarlos de forma despótica. Pero aquí dice gobernarlos de forma excelente, que gobierne bien sus hijos y sus casas, el hogar ordenado. Amén. Y por último, los que sirven al Señor, tanto hombres como mujeres, diáconos ordenados oficialmente, y las mujeres que sirven ayudando a los diáconos,
tendrán recompensas. Tendrán recompensas. Fíjense el versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que ejerzan bien el diaconado. Aquí bien otra vez significa excelente. Los que gobiernan de forma excelente, hacen bien su trabajo de diáconos. Ganan para sí un grado honroso. En griego aquí grado es batmos, un puesto elevado. Un puesto elevado delante del Señor. En los Juegos Olímpicos hablan de un pedestal más, a eso se refería Pablo. Subir un pedestal más. Pero aquí, hermanos, no habla de soberbia o que son superiores a otros hermanos. Aquí habla de dignidad. El Señor los pone ahí en ese pedestal. No está hablando de soberbia o creerse más. Simplemente ganan eso porque Dios es justo y Dios recompensa. Entonces, ¿cuál es la recompensa para el diácono o el que sirve? Es el grado honroso delante del Señor. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él los va a exaltar. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y Primera Tesalonicenses 5:12 y 13, aquí hay un mandato para la congregación, quiero que escuchen. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Esa es la primera recompensa. La segunda recompensa, versículo 13, está ahí la segunda recompensa. ¿Qué más ganan? Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, no saben qué bueno es tener diáconos fieles en la iglesia. Muchos tesoreros han robado en su congregación. Muchos tesoreros, muchos diáconos han desviado fondos de la iglesia. Han tocado el dinero de la iglesia. Así de simple. Cuando hay rendición de cuentas, no rinden legítimamente y honestamente. La rendición de cuentas no se hace bien. En la iglesia también se come la plata. Así es triste porque somos pecadores y hay de todo. Pero fíjense, 1 Tesalonicenses lo que dice: reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Reconózcanlo, ténganle respeto y os presiden en el Señor y os amonestan, que tengan mucha estima y amor por causa de su obra. Es un trabajo serio. No sé quién es tesorero aquí en alguna empresa, pero fíjense, ustedes ya saben los tesoreros aquí que es delicado, ¿verdad? Está manejando el ingreso de una empresa y lo tomás a serio y cada centavo cuidás y lo registrás y pedís factura de todo y recibo y todo minuciosamente, ¿verdad? Que no falte una moneda en la empresa para no fallar. Entonces en la casa del Señor también, en la casa del Señor también. Hay que cuidar cada moneda que los hermanos dan porque le están dando al Señor. También otro trabajo que tiene el diácono es auxiliar a los hermanos. Es un trabajo muy digno, hermanos, el diaconado, el servir. ¿Por qué? Porque es un trabajo de misericordia. Es un trabajo de misericordia. A veces hermanos necesitan para comer, necesitan remedio, necesitan auxilio, necesitan socorro. Por eso es importante la membresía. Ser miembro de una iglesia te da ese privilegio, ese derecho de que la iglesia te asista en la medida que pueda. Y los hermanos se acercan y te ayudan y te consuelan. Entonces es un trabajo que merece respeto, merece dignidad.
Y como les dije, el versículo 13, fíjense, mucha confianza. Cuando tenemos líderes confiables, los hermanos están seguros, se sienten protegidos en la iglesia, se sienten cuidados y vienen alegremente en la casa del Señor y ofrendan con confianza, porque el dinero es bien usado para la extensión del reino, para la extensión del reino. Ahora que tenemos la membresía y vamos caminando a ser una iglesia seria en todos los sentidos, nosotros tenemos asambleas, vamos a tener que hacer asambleas por lo menos una vez al año y rendir cuentas también financieramente. ¿Qué se compró? ¿Qué se gastó? ¿Qué se compró con esto, con la ofrenda? ¿Dónde se fue? ¿Se destinó para lo que se dijo? ¿Verdad? Transparencia. Y eso es bueno, eso da confianza a la congregación. Y por último, hermanos, quiero dar algunos nombres donde Pablo elogia a hermanos servidores y nos puede dar también estímulo a nosotros para servir. Pablo se despedía en algunas cartas y decía: a la familia de Estéfanas, que han dedicado sus vidas al servicio de los santos. Saludos a Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, hermano amado y fiel. Epafras, quien tiene gran solicitud por ustedes. Y saludo a Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana? Y damos gracias al Señor, hermanos, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que toca nuestros corazones, trae claridad a tu pueblo, a la iglesia, de cómo se dirige la congregación, cómo se dirige la iglesia al Señor. Tú has ordenado pastores, has ordenado diáconos, para que trabajen en el ministerio de la palabra, de la predicación, de la consejería, para que trabajen en servir a los hermanos en sus necesidades, para administrar las ofrendas también, Señor, administrar los recursos que los hermanos ofrendan para la extensión del reino, Señor. Bendice a los hermanos y a las hermanas que disponen su corazón, Señor, para servirte. Todos fuimos llamados para servir, así como tú dijiste, Señor, que tú no viniste para ser servido, sino para servir. Que podamos servir todos, Señor, de alguna medida, en alguna manera, Señor. Que todos podamos involucrarnos en el servicio, en lo que podamos, según nuestras capacidades. Porque es un gran privilegio, Señor, servirte en tu casa y servir a tu pueblo, Señor. Danos ese corazón de siervo, de diácono. No necesitamos el cargo, Señor. Necesitamos un corazón dispuesto a servir. No estamos por el cargo, por un título, Señor. Queremos servirte, Señor, aún en el anonimato, aún si nadie nos reconoce, Señor, aún si lo hacemos sin que nadie nos vea, Señor, pero tú ves todas las cosas. Tú sabes, Señor, los corazones. Tú sabes, Señor, quién tiene el corazón dispuesto a servir. Te damos gracias por nuestra congregación, Señor, que va caminando, Señor, a ser una iglesia que sirve, una iglesia que predica tu palabra, Señor, una iglesia que evangeliza. Queremos ser una iglesia, Señor, que sea luz en nuestra ciudad, Señor. Toda la gloria es para ti en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén.